invitar, hermano, que vaya a su Biblia al libro de los Hechos y durante las próximas semanas, con motivo del aniversario, vamos a tener una serie titulada Nuestra Iglesia. Así que quiero invitarle a que vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer un solo versículo, y estoy seguro que usted pueda que hasta de memoria se lo sepa. Pero este versículo nos muestra el tema que queremos hablar en esta tarde, y es la perseverancia de la iglesia o una iglesia perseverante. Hechos capítulo 2, versículos 42. Una iglesia perseverante es el tema para esta tarde. Damos gracias a Dios a las personas que nos visitan. Y por si usted nos visita, le recuerdo que todos los versículos que voy a usar en el mensaje están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está en las notas es Hechos 2:42. De ahí todos los versículos que voy a usar están en las notas. Muy bien, la Biblia dice, si usted tiene su Biblia abierta, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que usted tiene en ese versículo es la vida de la iglesia primitiva, la perseverancia de la iglesia primitiva. Y permítame recordarle que la perseverancia es esa constancia en la fe y en la práctica espiritual que a pesar de las dificultades y el cansancio o la duda usted tiene en su vida. La perseverancia es clave para la vida de todo cristiano. Nuestra iglesia debe caracterizarse por esta importante cualidad. Ahora, la perseverancia se trata de mantener la confianza en Dios y seguir adelante haciendo su voluntad, incluso cuando el progreso no se vea o incluso cuando vamos en contra de nuestro cansancio, cuando las cosas tal vez no están saliendo como usted y yo pensábamos. Hacemos su voluntad y eso es perseverancia. Alcanzar las promesas divinas, eso es perseverancia para todos aquellos que corramos con perseverancia la carrera cristiana. Les recuerdo que la vida cristiana es una constante batalla espiritual y se requiere perseverancia para terminarla. Las personas perseverantes siempre comienzan donde otros se han decidido abandonar la carrera. Mire, usted no me va a dejar mentir, pero en ocasiones cuando nos enfrentamos a un reto que es mucho más grande que nosotros, lo primero que decimos es: yo no puedo, renuncio, hasta aquí llegué. Y por lo general decimos eso cuando algo no ha salido bien, cuando las cosas no están yendo como lo esperábamos, cuando no podemos seguir por cualquier o X circunstancia. Las palabras, incluso muchas veces las palabras se dirigen a Dios diciendo: Dios, contigo yo ya renuncio, ya no puedo más. El reto es demasiado grande, el costo es demasiado alto, los obstáculos son demasiado desalentadores. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, y si usted puede ver ahí sus notas, nos da un ánimo para que usted y yo podamos continuar. Él dice: por tanto nosotros, estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y note esta última frase: y corramos con perseverancia. La iglesia corre con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora, es decir que cuando más diligentes somos, más trabajo pongamos, más difícil va a ser que nos rindamos. Cuanto más perseverancia ganemos, más difícil va a ser que usted y yo nos rindamos. La persistencia o la perseverancia, hermanos, es un hábito. Y en tiempos de desaliento, Dios nos da lo que necesitamos para resistir. Usted y yo contamos, dice el escritor de Hebreos, con el testimonio de otros que ya corrieron antes que nosotros, refiriéndose al capítulo 11 del libro de Hebreos y los héroes de la fe. Él dice: tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Contamos con el testimonio de otros que ya corrieron la carrera antes que nosotros. Y por supuesto, nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Él soportó la cruz, Él fue perseverante. Él no solo soportó la cruz para salvarnos, sino para animarnos a nosotros que estábamos cansados y desanimados, dice la Biblia. Él nos invita a venir a Él y descansar para que persistamos y perseveremos hasta el fin. Muchos comienzan con entusiasmo la buena carrera o la buena batalla de la fe, como le llama el apóstol Pablo, pero se olvidan de agregarle ese ingrediente necesario llamado perseverancia. Persistencia, persistir con entusiasmo. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad fuertes y, subraya esto por favor, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo, dice Pablo, en el Señor no es en vano. La firmeza, hermanos, y la constancia debe ser parte de la vida de todo creyente. No debemos rendirnos incluso al enfrentar lo que no conocemos o a lo que le tenemos temor. Charles Spurgeon decía que el caracol llegó al arca perseverando. Usted y yo debemos ser caracoles, debemos ser cristianos caracoles que perseveramos hasta el fin. Le recuerdo, hermano, que la perseverancia es una de las cualidades que destaca en la vida de los primeros cristianos. Les dije que la figura que usted tiene aquí en Hechos 2:42 es la vida de los primeros cristianos. Y esa actitud de perseverancia en la vida de los primeros cristianos los mantenía unidos, los mantenía fuertes en el Señor. La perseverancia los hizo a ellos llenarse de fe. Y como resultado, dice la Biblia que otros se añadían, disfrutaban del favor de todo el pueblo. Los diccionarios nos explican que una persona que es perseverante es cuando persiste en algo con el mismo ánimo que cuando lo inició. Muchos de nosotros somos buenos iniciando cosas, pero en el camino nos rendimos. Les recuerdo que eso no es perseverancia. Decía este diccionario, constante en su accionar. Su entusiasmo no decae a pesar del tiempo o de las circunstancias. El asunto es que en nuestra vida cristiana muchas veces decidimos hacer algo y al poco tiempo decaemos. Así de fácil es como perdemos el entusiasmo y dejamos de ser lo que nos habríamos propuesto. Esta clase de actitud trae como resultado a la vida de todo cristiano debilidad, poca fe y falta de comunión con su Dios. De ahí el ejemplo de otros cristianos del primer siglo, de por qué ellos fueron tan fuertes. O sea, vemos sus vidas y vemos que fueron fuertes, perseverantes, que continuaron, porque de la perseverancia debemos aplicarla a nuestra vida, especialmente en las cosas del Señor. Solo de esta manera experimentaremos sus bendiciones, tal y como la iglesia primitiva lo hizo. En el pasaje que leímos, observamos que hay algunas características de la iglesia saludable. Y son características que toda iglesia sana en nuestros días debería poseer. Esas cualidades representan áreas que son vitales, 4 áreas vitales en la vida de toda iglesia. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y ella, dice la Biblia, es su cuerpo. Al igual que nosotros, Cristo también quiere tener un cuerpo saludable. Y eso significa que la iglesia debe ser saludable. Un cuerpo que funciona como debe de hacerlo. Un cuerpo que se reproduzca como debe de hacerlo. Un cuerpo que crezca. Si usted tuviera un cuerpo que no crece, que no se mueve, estaría en serios problemas. Eso es lo más seguro. Pero hoy aprendemos de esas cualidades que hacen de una iglesia, la iglesia saludable que Dios quiere que seamos. En otras y en muchas consideraciones que la Biblia nos muestra. Observe el verbo ahí en su Biblia, en el versículo 42, capítulo 2, y perseveraban. Ese verbo en el griego comunica una fidelidad firme, decidida a cierta acción. Es algo que nos mantiene estar de pie a pesar de las dificultades. Y Hechos 2, tenemos ese hermoso retrato de la vida íntima en perseverancia de la iglesia primitiva. Esta relación que la iglesia tenía entre sí se consideraba más importante. Estas cualidades que la iglesia tenía aquí en Hechos 42 se consideraban más importantes que los vientos y las lenguas descritas siempre en el mismo capítulo 2 por Lucas. Lo interesante es que todo esto, hablando de la perseverancia, no provenía de ellos. Ese poder de perseverancia venía del Espíritu Santo que moraba en ellos y que los capacitaba, que les unía y que les daba esa relación de fraternidad que hoy en día usted y yo podemos leer en las Escrituras. Ahora, una pregunta: ¿qué aprendemos sobre la iglesia que persevera? Bueno, aprendemos 4 cosas, les dije 4 cualidades. Los discípulos y las 3,000 personas que se añadieron por el sermón del apóstol Pedro, recién agregadas a la iglesia, esa iglesia perseveraba en primer lugar, ahí en sus notas, en la sana enseñanza. La sana enseñanza. Ahora es claro, hermanos, que el propósito principal de la iglesia primitiva era revelar la verdad de Dios. Ellos tenían como tarea principal proclamar y explicar el evangelio.
Ahora, note que esto era una prioridad en todas las iglesias crecientes del Nuevo Testamento. Pablo hace énfasis a esta labor. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hágale un círculo, por favor, a la palabra enseñar. Era una cualidad que todas las iglesias crecientes del Nuevo Testamento tenían. Ellos se dedicaban a enseñar la sana doctrina. El doctor MacArthur dice que las escrituras, que son la verdad revelada, recibida por los apóstoles, eran el fundamento para el crecimiento y la madurez del creyente, y se enseñaban con fidelidad. Ellos tenían la labor de enseñar la sana doctrina. Mire, la iglesia modelo aquí en Hechos tenía un compromiso serio con la doctrina de los apóstoles, dice el versículo 42. Ellos entendían que las escrituras les ayudaban para su crecimiento y su salud espiritual. Ahora, lamentablemente hoy en día existen iglesias que ya no predican la palabra de Dios. En cambio, se han dado a la tarea de entretener, como lo hemos hablado aquí muchas veces, a sus miembros en lugar de predicarles la verdad. Y con esto lo único que consiguen tener en sus filas son cristianos aguados, cristianos apáticos, cristianos sin deseos de crecer. El hermano Rey leía así un pasaje que todo niño por naturaleza desea crecer. ¿Y cómo lo hace? Por medio del alimento. Primera de Pedro 2:2 dice: desead. Está ahí en sus notas: como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, ese verbo ahí, el desear, es un imperativo, una orden. Literalmente significa anhelar intensamente. Usted, si es un cristiano sano, usted anhela intensamente escuchar de Dios, aprender de Él. La pregunta es: ¿tiene usted ese mismo deseo por la palabra de Dios? ¿Siente usted ese deseo de aprender de Él, de escuchar sana doctrina? Bueno, a medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, tal como lo explica Hechos capítulo 2, ellos tuvieron que educar a los nuevos convertidos a través del discipulado, a través de instruyéndoles las enseñanzas, dice el versículo 42, de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Ellos simplemente estaban, dice Hechos 2, literalmente pasando lo que ya habían escuchado de los apóstoles. Ellos estaban pasando de una mano a otra lo que habían aprendido de los apóstoles. Es nuestro trabajo mantener la sana enseñanza dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti y de ti mismo y de la doctrina. Y luego vea la siguiente palabra: persiste en ello. Sé perseverante. William Barclay, el comentarista, decía que la palabra doctrina aquí en el versículo 42 de Hechos 2 de la Reina Valera, de la versión Reina Valera, no es pasiva sino activa. Y la frase quiere decir que ellos dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Y ese es uno de los grandes peligros de la iglesia, en caer en esa religiosidad estática de mirar hacia atrás, dice Barclay, en lugar de mirar hacia adelante. Muchas iglesias vamos como los cangrejos, ¿no? Caminando para atrás en lugar de ir para adelante. Mire, ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando dejamos de perseverar. Cuando dejamos de perseverar, de alcanzar hacia adelante. 2 Timoteo 3:14 dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Pablo está diciendo a Timoteo: tú pasa el mensaje que ya escuchaste de nosotros. Mire, un cristiano que no le interesa llenar su vida de la palabra de Dios y de aprender algo nuevo cada día, es alguien que no ha aprovechado la verdad de Dios en su vida. La iglesia primitiva basó su ministerio de enseñanza en lo que los apóstoles les habían compartido. La Biblia, hermanos, es el alimento para el crecimiento del creyente. En su libro, El plan del Señor para la iglesia, el doctor John MacArthur dice que si usted tiene una visión elevada de Dios y está dedicado a Él, debe adherirse, dice él, a lo que se enseña su palabra. Las enseñanzas de Dios forman la sana doctrina.
Y luego él termina esta frase. Escuche bien, creo que está en sus notas. Muchos cristianos tienen hoy en día una idea vaga acerca de la doctrina. Muchos pastores predican sermoncitos para cristianitos. Lo que significa, dice él, pequeños sermones que son finos y solamente interesantes. Es por eso que cuando enseñamos no decimos, ¿y a usted qué más le gustó? Porque le haya gustado o no le haya gustado, se enseñó. Creo que la frase mejor es decir, ¿a usted qué aprendió? ¿Verdad? Sermoncitos para cristianitos. Hechos 17:11 dice, y estos eran, hablando de los hermanos de Berea, estos eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. El hecho de que el escritor de Lucas mencionara a los hermanos de Tesalónica aquí es porque la iglesia, mire, si había una iglesia perfecta en aquella época, que no hay iglesias perfectas, pero si pudiéramos decir que había una iglesia ejemplar en todo el sentido de la palabra, esa era la iglesia de Tesalónica. Una iglesia digna de imitar. Una iglesia digna de imitar. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en sus cartas a tesalonicenses. Pero vea, aquí el escritor de Hechos dice que estos hermanos de Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Si aquellos eran buenos, dice, los de Berea eran mejores, porque cada día venían y agarraban la Biblia y corroboraban, incluso si el apóstol Pablo les enseñaba lo que Pablo les estaba enseñando. Hermano, esa es la actitud de una iglesia que persevera en la sana enseñanza. Ahora, note en segundo lugar, según el versículo que leímos, la iglesia primitiva, en segundo lugar, perseveraban en la comunión. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Otra característica que usted ve en la iglesia primitiva, perseverante, es que estaban unidos, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros, oraban unos por otros. Es por eso que esta frase, unos a otros, es común encontrarla en todas las cartas del apóstol Pablo. Déjenme darles dos ejemplos nada más. Hay muchas, pero quiero dar esos dos ejemplos. En Romanos 12:10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Se da cuenta? En un mismo versículo, Pablo emplea la misma frase dos veces. Ahora vean el otro ejemplo, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y como están llenos de bondad y de conocimiento, dice Pablo, entonces ustedes están preparados para amonestarse unos a otros. Ellos tenían ese sentir de apoyo en tiempos de angustia. La palabra comunión en las escrituras, del griego koinonia, significa sociedad o participación. Tiene que ver con esa interacción que usted tiene con otras personas. La comunión es el deber espiritual de todos los creyentes para estimularse a la santidad y a la fidelidad. Un escritor decía que su significado literal sería camaradería o tener algo en común. Y eso es lo que la iglesia primitiva tenía. Es esa hermandad que existe entre dos personas que tienen algo en común. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Salvador, tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Entonces debemos aprender, ¿sabe qué? A llevarnos bien, a tener ese compañerismo. ¿Cómo demostramos esa comunión nosotros? Bueno, simplemente veamos cómo demostró esa comunión la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Si usted tiene su Biblia en el versículo 42, camine un poquito más y vaya al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dos actitudes que la iglesia tenía según el versículo 46: alegría y sencillez del corazón. No había hipocresía entre ellos. Ellos comían con alegría. ¿Sabe qué significa eso? Ellos disfrutaban estar tiempo juntos. Buscaban tener ese compañerismo que no se tiene en ningún otro lado. Ellos no solo eran hermanos en Cristo, ellos eran compañeros de una misma causa, y esa causa era el evangelio.
Entre ellos no habían chismes, malos entendidos. Entre ellos no había pleitos. Ellos sabían cómo resolver sus conflictos. Ellos tenían sus ojos puestos en Jesús y no había nada que los distrajera. Mire, ¿cuánto deberíamos usted y yo aprender de la actitud de los primeros cristianos? C.S. Lewis, el escritor, él tiene un libro que en inglés se llama The Screwtape Letters, se llama. Y en este libro, literalmente el libro trata, Screwtape es el nombre que C.S. Lewis le da al diablo. Y el libro se tradujo Cartas a mi sobrino el diablo, así se llama en español. Está en PDF, si usted lo quiere leer, es un muy buen libro. Este libro trata acerca de cartas que el diablo le escribió a su sobrino para decirle a su sobrino cómo él puede hacer para hacer que la iglesia se disuelva, para cómo acabar con la iglesia. Y todo el libro, que son como 33 cartas, tratan acerca de cosas que el diablo le dice a su sobrino de cómo él puede hacer para destruir la iglesia, para impedir que la iglesia siga caminando. En una de sus cartas, Screwtape, o el diablo, le escribe: ayúdales a ellos para que se vean sus defectos. Empieza a decirles que empiecen a hablar unos con otros, empieza a meter chismes. Y si ellos están enfocados tanto en sí mismos, dice C.S. Lewis, van a perder de vista la gloria de Dios. Ayúdales a que se dediquen a pelear entre ellos y van a dejar a un lado la gloria de Dios. Mire, la coinonía era parte fundamental de los hermanos de la iglesia primitiva. Aquí, mire, todos vamos a tener diferencia de opinión. O sea, aquí no somos una cabeza. Usted piensa diferente a mí y eso está bien. Y gracias a Dios todos somos diferentes. No sé si se ha dado cuenta, pero Dios ama que usted sea diferente. Es por eso que ninguno somos iguales. En primera de Juan 1:3, vea cómo Dios ama la diferencia. Dice: lo que he visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdadera sea. Aquí está la clave. A pesar de ser diferentes, dice el apóstol Juan, usted y yo podemos tener comunión en el Padre y en el Hijo Jesucristo. Esta clase de comunión es integral para un cristiano. Cualquier cristiano que no participe de esta clase de comunión de la iglesia local es un problema. Y esto se ha vuelto muy de moda en nuestros días. Yo no necesito una iglesia para crecer. Yo no necesito una iglesia para aprender de Dios. Usted y yo hemos sido llamados, según las Escrituras, a vivir en comunión con otras personas que creen lo mismo que nosotros, para animarnos a aprender, orar y estimularnos. En Hebreos 10, 24 al 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que el no asistir a las reuniones de la iglesia cristiana es perder el estímulo que el escritor de Hebreos nos está dando, el ayudar a otros cristianos. No reunirnos para anunciar nuestra fe y para fortalecernos unos a otros es un crimen y un peligro en la vida de todo cristiano. Y dice aquí, al acercarnos, porque el día del Señor ya está, ya se acerca, el tiempo ya está, el día ya está, Él volverá y necesitamos aplicar la comunión en nuestra vida. Es cierto, afrontamos problemas espirituales, tribulaciones, persecuciones, todo lo que podamos enfrentar, pero las dificultades nunca deberían de ser una excusa para no congregarnos. Es más, eso debería motivarnos a congregarnos. Debemos hacer un mayor esfuerzo para ser fieles. Ahora, note en tercer lugar, la tercera característica que usted ve aquí en el versículo 42 es que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Anótelo, en el partimiento del pan. Los eruditos han explicado que esta frase se puede traducir o interpretar de diferentes maneras, pero llegar a una misma conclusión. Allí en sus notas están las 3 diferentes formas en las que muchos consideran que esta frase se puede traducir. O sea, en primer lugar, en el inciso A, se trata de las comidas normales de la nueva comunidad. Quiere decir que si un cristiano en aquella época hacía una carne asada, invitaba a todos los cristianos, y a eso es lo que se refiere el pasaje. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Un pozole por ahí para los hermanos que... Dice alguien, eso es lo que significa el comer. Y usted y yo como hispanos nos encanta comer juntos, ¿verdad? Al hispano le encanta comer y hablar mientras come. Ahora, note en segundo lugar
Ellos piensan o creen que esta fiesta o que este partimiento del pan se refiere al festín ágape, que era una comida que se hacía después de que ellos tomaban la cena del Señor o que se celebraba la Pascua. Ese festín ágape, que literalmente la frase significa una fiesta de amor. Ya hemos hablado aquí en otra ocasión acerca de eso. La fiesta de amor que se celebraba después de tomar la cena del Señor. Y por último, muchos creen que este partimiento del pan literalmente se refiere a la cena del Señor. Ahora note, sea una o sea la otra, lo curioso es que estas tres comidas se hacen partiendo el pan. Eso es lo curioso, las tres comidas implican el partimiento del pan. Permítame mostrarles lo que la Nueva Traducción Viviente dice, está ahí en sus notas. La Nueva Traducción traduce esta frase a participar juntos en las comidas y luego hace un paréntesis, entre ellas la cena del Señor. O sea, las tres, les dije, muchos consideran que son tres diferentes, pero con un mismo fin o llevan a la misma conclusión. Entre ellas la cena del Señor. Bueno, hermanos, este partimiento del pan era la práctica común en todos los sentidos de la iglesia en Jerusalén, pero el hecho de colocar la frase entre varios aspectos fundamentales de la vida cristiana, como la enseñanza, como la comunión, como la oración y el partimiento del pan, ese hecho de haberlo puesto todo junto determina claramente que eso se refiere a la cena del Señor, a la celebración de la cena del Señor. ¿Cómo lo traduce la traducción del lenguaje actual? Y también celebraban la cena del Señor o la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, y participaban de la cena del Señor. Es algo que Jesús mismo ordenó para cada creyente en conmemoración a Él. 1 Corintios 11, 23 y 24 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerda, hermano, que la cena del Señor es una de dos ordenanzas que Cristo dejó e instituyó en la iglesia como estatuto perpetuo. La iglesia recordó a Jesús en la institución de la cena del Señor la noche en que fue traicionado, así como la Pascua se celebraba en la liberación de la esclavitud de Egipto. La cena del Señor se recuerda la liberación de nuestros pecados por la muerte de Jesús. De ahí la importancia de perseverar en ella. De ahí la importancia de perseverar en la cena del Señor. Los cristianos concuerdan que la participación de la cena del Señor es un elemento importante en la fe cristiana, ya que nos fortalece espiritualmente, nos ayuda a permanecer fortalecidos. Cristo instituyó la cena del Señor para que ésta se celebrara en la intimidad de los miembros de su iglesia. Cuando Cristo celebró la Pascua e instituyó la cena del Señor, lo hizo con sus 12 discípulos. Esto no es una opción. Jesús mismo lo ordenó. Y es lógico que el partimiento del pan tomara un lugar central en la vida de la iglesia. Cristo lo instituyó con su iglesia. Los primeros momentos de existencia de la iglesia primitiva, esto tomó auge, ya que le recordaba a ellos el sacrificio de la cruz y la resurrección, al mismo tiempo que presentaba a Cristo la adoración de su pueblo y nos mostraba la forma visible de la comunión con los santos. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, lo hizo, dice la Biblia, con sus más allegados. Lucas capítulo 22, versículos 14 y 15 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La institución de la cena del Señor. Ahora, este acto del partimiento del pan o la cena del Señor simboliza la obra de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios sin mancha. Él derramaría su sangre a fin de salvar a los suyos de su juicio, de la muerte por el pecado. Y este evento es tan importante que fue dejado para celebrar en compañía de la iglesia. Ellos perseveraron en la ordenanza porque tenían un propósito especial. ¿Sabe cuál era ese? Anunciar la segunda venida de Cristo Jesús. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta iglesia, la iglesia que perseveraba, esta iglesia perseverante, era una iglesia de ejemplo
para nosotros, porque su vida estaba totalmente definida por la devoción, por aquellas cosas que le daban identidad a la iglesia. Ellos mostraron una fe auténtica y continuaron perseverando. Ahora, permítame, en cuarto lugar, la Biblia dice que esta iglesia perseverante, ellos perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban en la comunión, ellos perseveraban en el partimiento del pan, y note en cuarto lugar, en el versículo 42, y en las oraciones. Ellos perseveraban en la oración, eran perseverantes en la oración. Los primeros cristianos se caracterizaban por tener una vida de oración en comunidad. Persistir en la oración para los primeros cristianos era fundamental. Alguien dijo que la oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Jesús sabía la importancia de la oración, y Jesús sabía la importancia de perseverar en la oración. Por eso Él nos exhorta en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Ahora vea esto: y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La iglesia primitiva tomó esa promesa como la fuente de la provisión divina para todas sus necesidades. La iglesia primitiva se agarró de esa promesa. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mire, tristemente la oración está muy descuidada en las iglesias en nuestros días. La iglesia del primer siglo sabía que ella no podía enfrentarse a las demandas de la obra del ministerio por sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre hablaban con Dios antes de buscar al pecado, al perdido, al pecador. Siempre hablaban con Dios antes de que invitaran a otros. Ellos, en Hechos 12 se nos da un ejemplo de eso. ¿Se recuerdan Hechos 12? Herodes había agarrado a algunos cristianos, dice la Biblia, entre ellos a Jacobo, a quien había matado a filo de espada, dice el versículo 1. Habiendo asesinado a Jacobo, con esa misma espada quería asesinar al apóstol Pedro. Herodes se había dado cuenta que Pedro era, pues en cierta manera, el líder de los 12, siendo ya Jesús faltante entre ellos. Así que Herodes se dedicó a atrapar a Pedro. Como no lo pudo asesinar porque era un día celebrado entre ellos, Hechos capítulo 12, versículo 5, dice que el apóstol Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 guardias de 4 soldados cada uno. 16 hombres protegiendo a un hombre. Estaba encerrado en dos puertas de cárcel que la persona tenía que pasar para poder entrar. Pero note la última frase del versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si usted conoce la historia, sabe que milagrosamente el apóstol Pedro fue liberado. La Biblia dice que un ángel pasó. Imagínense, Pedro estaba en una cárcel amarrado porque estaba encadenado, custodiado por 16 hombres, y Pedro estaba profundamente dormido. El ángel, dice la Biblia, que tuvo que despertarlo. Hey, levántate, y es hora de irnos. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y así fue como el apóstol Pedro fue liberado. Pero mira el versículo 12, siempre del mismo capítulo 12. Dice: habiendo considerado esto, al estar libre en la calle, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y esta última frase: donde muchos estaban reunidos orando. El libro de los Hechos, hermanos, usted encuentra varios versículos que muestran cómo la iglesia primitiva valoraba la oración y cuán importante era para ellos el pasar tiempo a solas con su Dios. Déjenme darle 2 ejemplos. Hechos 16, 25. Pablo y Silas puestos en una cárcel, pero a medianoche ellos cantaban himnos a Dios orando, y los presos los oían. Hechos capítulo 10, versículo 9. Después de que el apóstol Pedro estaba comisionado para cierta misión a la cual tenía que cumplir, al día siguiente, mientras iban por el camino, se acercaban a la ciudad, y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba, no se rendía, porque tenían una vida de comunión con el Señor. Ellos no solo oraban para conseguir un favor de parte de Dios, como muchas veces usted y yo oramos. Dios, te pido que, Dios, dame esto. Ellos oraban porque la oración era un estilo
de vida. Ellos perseveraban. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Note la siguiente frase: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nunca podemos subestimar el poder de la oración en nuestra vida, nuestra necesidad de depender de ella. Como una iglesia constante, debemos motivar a que otros puedan disfrutar de ese privilegio de perseverar en la oración. Juan Bunyan decía: puedes hacer más que orar después de que has orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Nuestra perseverancia como iglesia es la que debe demostrarse. Ahora, le invito a usted a que haga un análisis. Vamos a examinar nuestra propia vida, preguntarnos si estamos perseverando como una iglesia saludable. Y la pregunta que tengo que hacerme es: ¿soy yo de aquellos que contribuyen para engrandecer la obra de Dios? ¿O soy yo de aquellos que contribuyen para detener la obra de Dios? La perseverancia, hermanos, en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de escucharla, mi Dios. Gracias porque Hechos 2 es una imagen perfecta del poder de la iglesia que persevera. Señor, ayúdanos a tomar ese ejemplo, que durante las próximas semanas podamos aprender qué es lo que tú deseas de nosotros como iglesia. Estamos por celebrar nuestro aniversario, pero es importante preguntar, detener un momento y preguntarnos: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tú deseas de nosotros como iglesia? Señor, ayúdanos a ser una iglesia perseverante, una iglesia que no se rinda, pero que no se rinda en estas cualidades que ya hemos hablado. Señor, que permanezcamos en la enseñanza, que nuestra iglesia sea conocida por una iglesia que enseña la verdad, que nuestra iglesia sea conocida por la comunión que tenemos nosotros, que nuestra iglesia sea conocida por la celebración de las ordenanzas que tú has dejado a nuestra vida, que la iglesia sea conocida por perseverar en la oración. Señor, nuestra vida de iglesia depende de cuánta comunión como iglesia tenemos contigo. Ayúdanos a perseverar, a continuar hacia adelante, a seguir a pesar de las dificultades, que podamos terminar nuestra carrera de la fe y que podamos decir como el apóstol Pablo: he guardado, he llegado a la meta, he cumplido mi carrera. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a reflexionar. Ahora permite que toda esta semana podamos meditar en el hecho de que como iglesia, ¿hacia dónde vamos? ¿Soy yo de los que contribuyen o soy yo de los que detienen el progreso? Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.